Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir a este simposio. A comentaros que cuando lo organizamos, la verdad que lo hemos hecho con mucha ilusión. Ha sido una labor conjunta entre varios grupos de trabajo, entre el grupo de trabajo de Centra y el grupo de trabajo de género y salud renal, que como sabéis que somos un grupo que empezamos nuestras andaduras hace tan solo un poquito más de 2 años, ¿no, Yara? Y hemos coincidido, lo hemos organizado como veis, intentando cubrir un aspecto que está ahora, o nos preocupa especialmente a todos los nefrólogos, que es, como veis aquí, el reto cardiorrenal, pero intentando darle un aspecto o cubrir lo que es la perspectiva de género. Y para eso tenemos hoy 4 magníficos ponentes. Yo no quiero quitar más tiempo, así que si queréis pues damos paso, ¿no, Sofía? Sí. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a tratar un tema de moda y necesario, que nos preocupa, como dice Marta, y tenemos magníficos ponentes que seguro que nos van a aclarar muchas cosas. Vamos a empezar con Adriana Puente, que viene de Fuenlabrada y nos va a hablar del acceso al diagnóstico y las diferencias según sexo y género, que ya sabéis que no es lo mismo. Bueno, muchas gracias a los grupos de trabajo por tener este espacio, este marco, y gracias a todos los asistentes que están interesados en esta área. A mí me toca la parte inicial de la sesión. A ver si la logramos pasar, dado que es un simposio conjunto. Y como bien dices, tenemos que empezar remarcando y recalcando cuáles son estas diferencias, ¿no? Dejar claro el marco, que las diferencias de sexo son aquellas que son biológicas, relacionadas con la función reproductiva, son orgánicas, no cambian a lo largo de la vida, se transmiten genéticamente. En cambio, las diferencias de género son de tipo cultural, únicas para el ser humano, no se pueden reproducir en métodos animales, nos da una identidad, nos permite transmitirla de forma social y esta perspectiva de género tenemos que implicarla dentro de la salud, reconocer esta diferencia en estas mujeres que van a trascender más allá de estas diferencias biológicas de sexo y que son atribuidos al evento social en el cual nos movemos. Hay que mirar en este aspecto, dado que hay que reconocer factores que van más allá de los tradicionales, ¿no? Porque hay estas diferencias de expresión genética, tienen consecuencia directa en el riesgo cardiovascular y en la prevalencia de las enfermedades, depende de cómo nos movamos. Estamos con los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, bien trillados, bien conocidos, pero tenemos que ver que a lo largo de la vida en la mujer existen distintos factores de riesgo y que van a ser cambiantes. Yo tengo esta visión y lo explico desde, es como que la enfermedad renal crónica cambia si estamos en estadios iniciales, si está en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, en trasplante. Pues en la vida de la mujer también existen estos cambios. Depende si la mujer está pues, en las etapas más precoces de la vida, si está en su edad reproductiva, si está en su edad pues, más productiva o ya en la última etapa, pues va cambiando y estos cambios son los que tenemos que ver y adoptar. A día de hoy existe pues, mucha falta de disponibilidad entre las estrategias diagnósticas y terapéuticas según la evolución de la mujer y hay muchas lagunas en el conocimiento que es importante que podamos cubrirla. Y esta realidad es subestimada, es decir, como no está estudiada, no está reconocida, como no está reconocida, no está diagnosticada y como no la diagnosticamos, pues no la tratamos. Entonces tenemos varios retos diagnósticos que vamos a intentar abordar. Una de las cosas importantes que me parece es que las mujeres están representadas en los ensayos clínicos, en los estudios clínicos, no solo de tipo cardiovascular, sino que hay pues, un menor conocimiento sobre las pruebas útiles diagnósticas y esto pues, cambia en el aspecto de las guías en aspectos que no están totalmente cubiertos. Pues he traído algunos ejemplos que incluso en sus títulos gozan de hablar de diferencias entre sexo, ¿no? Y cuando vemos este tipo de artículo de síndrome coronario y va a hablar de diferencias entre sexo, pues
un 80% de pacientes son hombres. Entonces, poco podemos comparar si la muestra no está equilibrada. Sigo viendo artículos y redirijo la mirada y digo, bueno, esto es insuficiencia cardíaca entre hombres y mujeres. Vamos a ver qué número tenemos. Pues ni siquiera un 30% están representados las mujeres. Y así os podría traer pues muchos estudios. Y pasa tanto que cuando vamos a las herramientas de predicción, tenemos que estas herramientas de predicción infrarrepresentan a la población femenina. Muchas escalas que utilizamos desde la época de Framingham, SCORE u otras, la predominancia de las cortes que se estudian son todas pues, de hombres y eso hace que se infraestime esta estratificación del riesgo en las mujeres. A ver si podemos adelantar la diapositiva. No sé. ¿Hay algún problema técnico? Sí, me dicen que sí. ¿Listo? Gracias. Estos factores específicos por sexo no están incluidos en estas herramientas de predicción y además del impacto cardiovascular que está comprobado y probado, no estiman el riesgo las escalas convencionales, con la cual esta enfermedad que es subclínica está infravalorada. Luego, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que las pruebas diagnósticas funcionales habituales que hacemos en el ámbito cardiovascular tienen baja sensibilidad para la detección de isquemia en mujeres, con lo cual las pruebas diagnósticas que sí que están validadas en mujeres son aquellas que son más difíciles de acceso, como lo es la tomografía de emisión de positrones, la resonancia magnética cardíaca y las pruebas invasivas y la coronariografía, que en este caso pues, se realizan de forma menos habitual. Además, para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, las técnicas de imágenes tienen que estar adaptadas si el paciente es hombre o mujer y los biomarcadores, tanto el NT-proBNP, que está basalmente elevado más en mujeres que en hombres, varía y el CA125, que es un marcador pues ya que más que emergente está instaurado en muchas unidades cardiorrenales, se ve influido con la menstruación o la presencia de endometriosis y este tipo de cosas no se pregunta en la consulta cardiorrenal. Otro de los aspectos que tenemos que pensar es que la presentación clínica y los síntomas en las mujeres son más generales, pues son más inespecíficos y presentan una patología cardíaca y coronaria que es diferente, con lo cual en este caso empeora el pronóstico a nivel de las mujeres. Y esto nos lleva a rectos diagnósticos porque la presentación clínica de los eventos cardíacos en las mujeres se caracteriza sobre todo por una enfermedad coronaria sin obstrucción significativa de las mismas, que se llama INNOCA o MINOCA, o una disección coronaria que se presenta en etapas más precoces de la vida, entre los 40 y los 50 años, o cuando tiene una presentación de síndrome coronario agudo sin elevación o con elevación del ST, las mujeres no reconocen los síntomas, con lo cual acceden más tardíamente a lo que es la atención médica. Y esto lo que genera es un retraso en el acceso a la consulta, una menor sospecha diagnóstica por parte del profesional y un peor pronóstico dado que el tratamiento está infrarrepresentado. Otra de las cosas, aquí en el foro de nefrología, que controlamos muchísimo más, sabemos que la enfermedad renal crónica es mucho más frecuente y prevalente en las mujeres que en hombres y que la progresión de esta enfermedad renal es mucho más avanzada y se va más rápidamente en las mujeres y sabemos que el acceso a diálisis y al trasplante también es menor en las poblaciones globales en las mujeres. Esta enfermedad renal crónica tiene una diferencia y es que en la mujer presenta más estadios de enfermedad renal crónica avanzada y eso lo vemos en estudios poblacionales, incluso españoles, donde la global es mayor representada en mujeres, sobre todo en los estadios 3 y en los estadios 4. Ya existen revisiones que podemos acceder en nuestra revista, en NefroPlus, de cómo afecta esta diferencia de género en la nefrología y debemos redirigir la atención y echar una mirada a este tipo de publicaciones que nos puede aportar mucho valor en lo que es la práctica clínica habitual de todos los que estamos aquí. Y específicamente en el síndrome cardiorrenal tenemos también una presentación fenotípica distinta entre hombres y mujeres, en donde en los hombres la prevalencia de la fracción de eyección reducida es mucho mayor que en las mujeres, hay mayor isquemia miocárdica, mayor frecuencia de hipertensión, mayor fibrilación auricular y mayor riesgo de hiperpotasemia, en correlación con las mujeres que presentan una insuficiencia cardíaca más prevalente con una fracción de eyección preservada, mayor probabilidad de tener una valvulopatía, anemia, enfermedad renal crónica avanzada o presentar un fenotipo congestivo.
Esto lo hemos aprendido del registro cardiorrenal liderado por la doctora Marca Cobo, en donde vemos que cada una de estas características que os he nombrado tiene un odds ratio bastante importante, incluso muchas de ellas mayor de 2 y algunas llegando hasta 3 y a 4, con lo cual tenemos que identificar bien si el paciente cardiorrenal que tenemos enfrente tiene pues mayor prevalencia de tener uno u otro fenotipo para poder caracterizarlo de forma mejor. El síndrome cardiorrenal en la mujer, como os he comentado, presenta una fracción de eyección preservada y esto solo no se debe ver que es una disfunción diastólica aislada, sino que hay una entidad que puede simular otras patologías que no redirigimos la mirada, como es la miocardiopatía hipertrófica o la mayor presencia de amiloidosis, o que tenemos las mujeres mayor probabilidad de padecer de miocardiopatías mitocondriales o de tipo metabólico. Más que conclusiones, quería hacer unas reflexiones y que nos haga pensar en esta sala, que me alegra verla llena, y es que la detección y el acceso al diagnóstico según género y sexo es diferente y que está subestimado, que es imprescindible mejorar la concienciación, la investigación y el abordaje clínico, siempre enfocado al género porque hay diferencias. Tenemos que integrar los fenotipos, ver en qué dirección estamos generándolos y saber que no se manifiesta igual, que no se detecta igual y que no lo debemos interpretar de forma similar. Que las pruebas diagnósticas convencionales que realizamos están haciendo un menor rendimiento en las mujeres que se las estamos realizando, con lo cual debemos de pensar que si esa paciente tiene riesgo, pues quizás no estamos diagnosticándola pues de forma adecuada, y que el enfoque específico por sexo pues debe considerar no solo los síntomas, técnicas de imagen y biomarcadores, sino que estos deben ser aplicados de forma correcta para evitar un infradiagnóstico y mejorar el pronóstico de las pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que tenemos tiempo para hacer una conversación al final y hacer las preguntas al final, así que como vamos bien, damos paso al doctor Marco Montomoli, yo creo que ampliamente conocidos por todos nosotros, nefrólogo en el Hospital Clínico de Valencia, que nos hablará en la siguiente charla sobre fisiopatología y si hablamos de diferentes enfermedades en mujeres y hombres. Muchas gracias, Marta, y bienvenidos. Y no declaro ningún conflicto de interés con este tema, por supuesto. Y perdonadme que tiro de una imagen que vemos en muchas presentaciones, pero es verdad que solemos ser muy extremadamente sofisticados con temas muy raros. Yo creo que todos tenemos ejemplos. Si tenemos un paciente con microangiopatía trombótica, todos nos plantearíamos un estudio genético y pruebas funcionales del complemento para averiguar cuál es el tipo de problemas. Lo mismo pasa cuando hacemos un estudio de hematuria macroscópica. Intentamos hacer un estudio genético para saber cuál es la causa y después muchas veces somos ciegos a lo que es obvio. Y muchas veces no tenemos en cuenta que el sexo probablemente es una de las variables más importantes que condiciona, como ya hemos visto algunos datos en la primera serie de ponencias, lo que es el pronóstico y la progresión de la salud renal de nuestros pacientes. Así que, conceptos un poco redundantes, sí que tenemos que asumir que el dimorfismo sexual se tiene implicaciones a cualquier nivel, lo veremos a lo largo de la sesión, tanto a nivel genético, metabólico, inmunológico. Cada célula tiene su sexo y su expresión cromosómica y esto se determina muchas veces también a nivel de distintos expresión de genética e epigenética. Y esto es importante porque, por supuesto, tiene sus implicaciones clínicas en nuestros pacientes. Así que, iniciando del obvio, una vez más, sabemos que la mujer, por ejemplo, tiene una tasa de declive del filtrado glomerular más atenuado respecto al hombre. Aquí es un estudio donde se incluyeron 2.000 pacientes, o mejor, voluntarios sanos, que no tenían ningún factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Y como podemos ver, utilizando lo que es el estándar de la determinación de la tasa de filtrado glomerular, que en este caso son estudios con Yexol, de medicina nuclear, si es verdad que las mujeres iniciamos con un taso de filtrado glomerular más bajo respecto a lo que son los hombres, había una atenuación de lo que es la progresión, o mejor, la senilidad renal. Había una reducción de lo que era el envejecimiento renal. Y estos pacientes estaban macheados, por lo cual la única grande diferencia entre los dos grupos era el sexo. Y
para hablar de cuáles son las posibles diferencias entre todo lo que después vamos viendo, el pronóstico, la progresión, es importante asumir que un papel fundamental lo juegan, por supuesto, lo que son las hormonas sexuales, y probablemente un papel fundamental lo tiene sobre todo el estrógeno durante la fase reproductiva de la mujer. Aquí hay una revisión muy reciente del Kidney International, donde va un poco diciéndonos lo que son las características las peculiaridades según la expresión hormonal o no de estrógeno, y es verdad que tiene una limitación importante que podríamos discutir más adelante, donde la mayoría de las conclusiones se han realizado en modelos animales y muy pocos datos tenemos en modelos humanos. Pero es verdad que el estrógeno tiene una capacidad de modular lo que es la hemodinámica renal protectora, de contra suele ser un responsable de una mayor sensibilidad o una potenciación de lo que es el sistema inmunitario en las mujeres en fase reproductiva, y esto después tiene sus consecuencias en una prevalencia diferente de las principales enfermedades autoinmunitarias que vemos, por ejemplo, a nivel renal. El estrógeno tiene la capacidad de modular sistemas que reducen el estrés oxidativo, sobre todo mediado por el óxido nítrico, que tiene una importancia tanto en la capacidad de la mujer de recuperar de lo que es una lesión renal aguda, como de reducir lo que es la transición desde lesión renal aguda a enfermedad renal crónica, en muchos otros detalles que no tendré tiempo de comentar, pero sí que hablaremos de cómo determinadas situaciones relacionadas a la fase reproductiva, como es el embarazo y la misma menopausia, han obligado un entrenamiento biológico a una serie de mecanismos adaptativos que pueden cambiar lo que es el pronóstico de la enfermedad renal y su progresión de las mujeres. Entonces, iniciando de lo más fácil de entender y también de lo más conocidos, hay un dimorfismo renal relacionado a lo que es a nivel macroscópico el tamaño de los riñones. Los riñones de los hombres son más grandes, tenemos más glomérulos, más masa nefronal, y probablemente esto depende, en este caso, de la testosterona, que tiene una capacidad de generar lo que es una hiperplasia de los glomérulos, sobre todo en la fase de crecimiento del individuo, cosa que se pierde cuando ya cuando ya tenemos la fase adulta, cuando ya el varón entra en la fase de edad mayor. De contra, como ya hemos dicho, el estrógeno sí que suele tener una capacidad de mejorar lo que es la autorregulación hemodinámica a nivel glomerular. Esto también tiene su importancia más allá del riñón. Como hemos comentado, hemos visto algunos datos de distinto pronóstico y distinta prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la mujer, porque es verdad que cuando hablamos más de glomérulos deberíamos hablar de la capacidad del estrógeno de modular lo que es la natura endotelial. Tiene una capacidad de reducir lo que es el estrés por cizallamiento a nivel tensional, y esto probablemente mediado por una serie de moduladores, como puede ser tan importante que nosotros conocemos como es la angiotensina 1 y 7 y la angiotensina 2. La angiotensina 1 y 7 tienen una capacidad más bien vasodilatadora, y parece que los estrógenos tengan la capacidad de aumentar su eficacia, mientras del otro lado, contrapuesto, la situación de los hombres y también de las mujeres en menopausia, donde sí que hay una mayor activación de lo que es la angiotensina 2, que tiene esta capacidad de aumentar la vasoconstricción, por lo cual perdemos la capacidad renoprotectora de las enzimas, de las proteínas que he comentado previamente. Pero efectivamente el estrógeno tiene también un papel en lo que es el sistema inmunitario. El estrógeno parece que tiene una capacidad de aumentar lo que es la maduración de linfocitos B y T, y sobre todo tiene una capacidad de aumentar los linfocitos reguladores T, que determinan una mayor susceptibilidad a responder a enfermedades autoinmunitarias, una mayor susceptibilidad a formar autoanticuerpos. Y eso se pierde de contra. Esto no se ve en los hombres por su expresión con testosterona, y no se ve en la mujer en fase menopáusica, donde suele bajar el estrógeno y suele aumentar la progesterona, que no tiene las mismas características. Hemos hablado de la capacidad de responder a lesiones renales agudas. Tenemos una serie de mecanismos de defensa para prevenir todo lo que es muchas veces la exposición a estrés oxidativo. Eso probablemente se va a llevar un poco la corona, lo que es el sistema vehiculado por el óxido nítrico. Y bien, el estrógeno tiene una capacidad de aumentar lo que es la producción de óxido nítrico a varios niveles, tanto aumentando los substratos, en este caso sería la arginina, aumentar lo que son los cofactores, aumentar la síntesis
del óxido nitroasa sintetasa, que es una enzima que determina esta metabolización entre los substratos y el producto final, y también de reducir la inhibición de los mismos enzimas. Una vez más, contraposición respecto a lo que es el varón o la mujer en menopausia, donde perdemos esta capacidad generadora de óxido nítrico con su expresión después a nivel y su importancia a nivel de vasodilatación y efecto protector. Pero casi diría que de lo más novedoso que me gustaría trasladar es cómo la mujer ha adaptado su organismo para responder a dos situaciones fisiológicas durante su fase reproductiva. La primera es el embarazo. Sabemos que el embarazo aumenta mucho lo que es, hay una hiperfiltración, aumenta mucho lo que es la filtración, la tasa de filtrado glomerular, el 50-60%. Eso en una mujer sana no se asocia a ningún problema, porque parece que el estradiolo, asociado a lo que es su receptor alfa del estradiolo, tiene una capacidad para aumentar la generación de podocitos y también la proliferación de podocitos. Y de esta manera permite que lo que es la fenestradura a nivel glomerular se mantenga intacta. Esto es un trabajo muy bonito que se acaba de publicar, por supuesto, en modelos animales en el Science por el grupo de la doctora Romagnani, donde se realizaron distintas pruebas, tanto después utilizando sistemas de ratones sanos, wild type, y comparados a lo que eran ratones donde se le bloqueaba lo que era la expresión de estradiolo, se veía esta diferente capacidad de expresar lo que son los podocitos, y por supuesto la hipótesis se confirmó volviendo a desbloquear el receptor bloqueado o simplemente aportando lo que era estradiolo con una mejoría de lo que era la expresión de los podocitos. Por lo cual probablemente esto es una capacidad que tiene la mujer, y este recuerdo puede ser que tenga capacidad beneficiosa de lo que va a ser la salud renal de la mujer a largo plazo. Y del otro lado es lo que es el concepto de ferroptosis. La ferroptosis es una apoptosis relacionada a lo que es un aumento del daño por estrés oxidativos relacionado a lo que es los grupos M, por esto se asocia muchas veces también al concepto de menopausia. Una vez más, siempre mediado por el estradiolo, parece que el riñón femenino tenga mejor capacidad de responder a este posible estrés oxidativo de los grupos M por dos mecanismos, uno no genómico, o sea, directamente los metabolitos del estradiolo tienen una capacidad de reducir lo que es el estrés oxidativo directo sobre las células tubulares, y después hay también una vía genómica que pasa por lo que es la síntesis de sistemas protectores, como pueden ser en este caso el hidropersulfuros, o uno más conocidos que yo creo que muchos ya habrán oído nombrar, que es el NRF2. Esto se asocia a todo lo que son estilos de vida sano, como puede ser el ejercicio físico, una dieta cardiosaludable, pero además tiene capacidad de reducir lo que es el estrés relacionado a la liberación de lo que es los grupos M, y por lo cual probablemente las mujeres, teniendo que protegerse a lo que sea los ciclos menstrual de forma continuada, tiene esta capacidad de responder. Y esta capacidad de responder no se ve solo en lo que es la lesión renal aguda, pero se ve también en lo que es la transición entre lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Las mujeres suelen responder de mejor manera con una reducción de lo que es la fibrosis o la hipertrofia glomerular o también la atrofia tubular, cuando hay situaciones que condicionan mucho lo que es la hiperfiltración, como en este estudio que os pongo, donde a los ratones se le hacía una nefrectomía, por lo cual tenían que responder a lo que era un daño asociado a la hiperfiltración. Para no alargarme demasiado, me gustaría también hacer un guiño, teniendo en cuenta la transversalidad de este tipo de simposio, también a qué pasa en el trasplante renal o en otras situaciones. Como siempre, no tenemos ningún datos en modelos vivos, pero sí que en modelos animales sí que se intentó averiguar si había un diferente comportamiento según el sexo a lo que es, una vez más, una lesión renal aguda, como puede ser en el post-trasplante inmediato, una lesión de isquemia de perfusión. Y en estos estudios en modelos animales lo que se vio que más allá que el sexo del receptor es lo que más marcaba
la posibilidad de recuperación después de haber tenido una lesión renal aguda, más allá de lo que fueran las características del donante mismo. Y hablando siempre de cardiorenal, efectivamente, como ya hemos comentado, muchos de lo que son cambios adaptativos o determinados mecanismos protectores vinculados a lo que es la protección del endotelio, que he comentado previamente, también tienen su repercusión a nivel de enfermedades cardiovasculares o también de lo que son respuesta a los principales riesgos de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, pero simplemente esta diapositiva me viene bien para introducir la última diapositiva que después hablaremos durante las próximas sesiones. Todo esto que estamos comentando sí que tiene su implicación clínica, no solo en el pronóstico, en la prevalencia de enfermedades, pero también porque deberíamos plantearnos cuando queremos personalizar el tratamiento. Tenemos distintas respuestas a los tratamientos que normalmente solemos dar de forma café por leche para todos. Tanto que, hablando de un ejemplo, me gustaría hacer un ejemplo de la obesidad, de la hipertensión y la obesidad, porque ya no se habla de cardioren, se habla de cardioreno metabólico. Bien, la hipertensión relacionada a la obesidad, que normalmente está mediada por leptina, no tiene la misma fisiopatología en hombres y mujeres. Normalmente en hombres la hipertensión está vehiculada por el sistema simpático y en mujeres está vehiculada por lo que es una sobreactivación de los receptores mineralcorticoides. Por lo cual, esto tiene una importancia porque probablemente el bloqueo del receptor mineralcorticoide podría ser más eficaz en las mujeres respecto a los hombres. Así, para concluir, si tengo tiempo, el sexo es una variable biológica fundamental. A mi aviso, el dimorfismo sexual modula todos los niveles de la fisiología renal, afectando lesiones, reparación, progresión del daño renal crónico. La renoprotección hormonal es muy definida. El estrógeno confiere una marcada protección renal de las mujeres durante la fase reproductiva, con un aumento de la resiliencia celular, y esto se pierde muchas veces en la fase de la menopausia. Y es verdad que creo que todos que estáis aquí probablemente estáis de acuerdo conmigo que tenemos que intentar hacer una medicina personalizada para intentar mejorar lo que son los resultados en salud renal. Así que me gustaría concluir con un guiño a los supremacistas. Hemos avanzado mucho, hemos llevado la medicina de precisión hasta el gen, pero no hasta el género. Así que nos falta camino. Gracias. Muy buena esta. Muchísimas gracias, Marco, por ajustarte al tiempo. Y hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de fisiopatología y Marco ha introducido muy bien a nuestra siguiente, o lo que trata nuestra siguiente charla. Tenemos a Beatriz Fernández, nefróloga de la Fundación Jiménez Díaz, que nos comentará si tenemos que individualizar según sexo y género. ¿Personalizamos? ¿Personalizamos? Pues vamos a ver. Bueno, sobre esta charla no tengo ningún tipo de conflicto de interés, yo creo como ninguno. Y lo primero, y lo que voy a hacer 3 pinceladas y 3 preguntas. La primera, ¿realmente hay diferencias? Sí, ¿no? Esto ya lo hemos comentado antes. Hay diferencias de sexo y luego hay diferencias de género. Y en esto tenemos que hacer dos grandes bloques. Una cosa es lo que somos biológicamente y otra cosa es la percepción que tenemos acerca del mundo y del mundo con nosotras, nosotros, etcétera. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Yo voy a hablar con respecto a los tratamientos de diferencias de sexo, pero también voy a hablar de diferencias de género, es decir, de cómo nos comportamos desde el punto de vista social. Y ya he comentado antes, tanto Adriana como Marco, que las mujeres tenemos ciertas diferencias. La primera, tenemos una protección porque tenemos estrógenos, pero esa protección se pierde. Y lo digo porque la mayor parte de los ensayos clínicos se hacen en mujeres con síndrome cardiorrenometabólico, que es de lo que voy a hablar, se hacen en mujeres que ya han perdido, al menos parcialmente, esa protección estrogénica. Por tanto, ahí nos queda una cuestión, que es la cuestión de qué ocurre antes y si podríamos actuar antes en la mujer. Además, esto
además la mujer tiene diferencias a nivel cardiológico y esas diferencias a nivel cardiológico van a propiciar que la mujer tenga una menor masa ventricular. Las mujeres tenemos ventrículos más pequeños y estos ventrículos más pequeños hacen que nosotras vayamos a tener con menor probabilidad fracción de eyección reducida. Eso también condiciona los tratamientos, porque no es lo mismo tener una fracción de eyección reducida que moderadamente reducida que una fracción de eyección preservada. Dicho lo cual, la mujer que tiene menor riesgo de tener a lo mejor un infarto de miocardio y quedarse con una fracción de eyección reducida, sí que va a tener más riesgo después de la menopausia de tener una disminución, una fracción de eyección preservada, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que antes no se trataba con los mismos fármacos que ahora, que necesitaba más dosis de diuréticos y el incremento de las dosis de diuréticos es inversamente proporcional a la mejora del paciente y al devenir de la enfermedad renal crónica avanzada o terminal. Pero es que además las mujeres tenemos una cuestión diferencial y es que somos biológica, nuestra composición corporal es diferente. La composición corporal del hombre y de la mujer es diferente, pero utilizamos factores de corrección que son similares. Si nosotros corregimos ahí arriba por Body Surface Area, es decir, por área de superficie corporal, es cierto que la mujer tiene un área de superficie corporal diferente y menor que el hombre. Y eso a veces ha ocurrido porque cuando hacemos las medidas de Yoexol vemos que la mujer tiene menor medida de filtrado glomerular que en el hombre. Pero si hacemos las medidas de filtrado glomerular estimado por las miles de fórmulas que existen y han existido, resulta que a la mujer le sale un poco mejor, lo cual implica que existiesen muchas más mujeres que teóricamente estuviesen en enfermedad renal G3. Y por tanto, yo no sé si lo sabéis, pero el área de superficie corporal y las fórmulas se hicieron prioritariamente alrededor de 1920 en los Estados Unidos y con hombres de raza blanca. Es decir, no representan ni han representado de forma sistemática a las poblaciones, por ejemplo, como la población española, que se parece poco a una población de 1920 de hombre blanco. Pero es que además nosotros tenemos diferencias antes y después de la menopausia. Hay una cosa que sí que es muy importante saber, sobre todo en la enfermedad renal de origen diabético, y es que a la mujer diabética le va peor que a la mujer no diabética. Y aunque las mujeres tenemos una protección estrogénica, esa protección estrogénica cuando tienes una diabetes disminuye de forma exponencial. Es decir, cuando tenemos en la consulta una mujer que a lo mejor no está mayor, que a lo mejor ha tenido una diabetes gestacional, que la vamos viendo, tenemos que ya ir previendo que esa mujer tiene mayor riesgo que cualquier otra mujer de su misma edad de tener una enfermedad renal crónica, de tener patología concomitante secundaria a la enfermedad diabética que ya tiene. Y además tenemos que prever que esa mujer va a tener una menopausia y muchas veces la menopausia se agudiza o se acelera por causa de la diabetes. A las mujeres, en general, nos va mejor que a los hombres. Y si miramos, aunque nuestro descenso de filtrado glomerular anual o el descenso de filtrado glomerular anual en una mujer con enfermedad renal crónica respecto a una que no lo tiene es bastante importante, si lo vemos respecto al hombre, siempre estamos en mejoría. Y lo mismo la mortalidad, tanto por albuminuria como por filtrado glomerular. La mujer, comparada con el hombre, tiene mejor evolución. La evolución suele ser más lenta, independientemente de la patología. Hablamos de patología cardiorrenometabólica, no hablamos de patología glomerular. Pero si os dais cuenta, los hombres siempre, en general, su mortalidad va a ser superior. Pero anualmente, mujeres comparadas consigo mismas, con y sin enfermedad renal, con y sin enfermedad cardiovascular, van a tener un peor pronóstico. Por lo tanto, cuando hablamos de mujeres que tienen enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular o enfermedad cardiorrenometabólica, hemos de pensar en una población que va a distar de sus coetáneas sin patología. Y fijaos la importancia de esto, y es que la mujer y el hombre son tan distintos que la mujer va a tener otro fenotipo diferente y ese fenotipo diferente va a condicionar unos tratamientos diferentes o no. ¿Necesitamos distintos tratamientos?
Estos son los tratamientos que tenemos. Aquí nadie dice que haya una mujer, que haya un hombre, que haya nada. Esto es lo que tenemos para corazón y riñón. Con esto lo vamos a proteger. Dependiendo, ahora ya no se llevan los betabloqueantes en fracción de eyección preservada, antes sí. Dependiendo de cómo los utilicemos, pero básicamente vamos a usar lo mismo. Y como yo no fui capaz de encontrar un head-to-head acerca de todos los tratamientos y de todo lo que había en mujeres versus hombres, lo que hice fue hacerlo yo misma. ¿Qué cogí? Los ensayos clásicos de CKD y los de insuficiencia cardíaca. Fijaos la diferencia, hay casi el doble de hombres que de mujeres. No os he puesto las edades, pero la mayor parte de las mujeres incluidas estaban por encima de los 55 años. Por lo tanto, encima de tener entre un 30, 36, 37, 31, fijaos, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY, Flow, Fidelity. Los clásicos, los que todo el mundo va a usar y que todo el mundo tiene en la cabeza. Los porcentajes de insuficiencia cardíaca, esto ya es clave, esto ya es drama. DAPA-HF, fijaos la diferencia, 24%, 76%. Es verdad que en los últimos ensayos hay algo más. Y en el STEP-PEF, en el STEP-PEF, sobrepeso, obesidad, hombres, mujeres, fracción de eyección preservada. Fijaos el dato, lo hemos hablado antes. Obesidad, fracción de eyección preservada, ya equiparamos. Ya parece que ya se parecen más las poblaciones. ¿Y cuáles son los hazard ratios? ¿Cuál es el riesgo relativo de las pacientes? Es el mismo. ¿Por qué no hay tantas? ¿Por qué tenemos tan pocas? Y es el mismo. Fijaos, DAPA-CKD de 61, 64, 07, 075, 078, 080, 082, 084. Fijaros, da igual que sea la finerenona. Esto es una cosa que Marco ha comentado antes y que he buscado ansiosamente. Encontrar diferencias en los esteroides, en los antagonistas receptor mineral corticoide no esteroideos. Pero claro, es que la población de Fidelity son señoras que ya tienen muy mermada sus estrógenos y sus progesteronas, con lo cual probablemente es una población que se asemeja mucho a la del hombre. Fijaos las de CKD, 3/4 de lo mismo. Los porcentajes, los hazard ratios, los riesgos relativos de desarrollar patología renal son similares. Entonces, ¿qué problema tenemos? Y además son muy buenos. Y si nos vamos a cardiovascular outcomes, es que a veces ni siquiera están reportados, ni siquiera está reportado cuántos hombres o cuántas mujeres y la diferencia que tienen en los riesgos relativos. Y si os dais cuenta, aunque parezca muy ancho, de 0,78 a 0,88 el riesgo relativo no cambiaba, no era significativa, no había una diferencia significativa. ¿Qué problema tenemos? Pues que hay una clara infrarrepresentación, pero no pasa nada, estamos infrarrepresentadas y aún así parece que nos va igual de bien que les va a los hombres con los tratamientos. Y de hecho, incluso nos va mejor con algunos otros tratamientos. Clásicamente no se utilizaba el sacubitril/valsartán para fracción de eyección preservada, ahora se utiliza. Hacen los del ensayo de sacubitril/valsartán y ven el índice de hospitalización y el índice de endpoint primario cardiovascular en pacientes hombre versus mujer con fracción de eyección, atención, preservada. Y resulta que con fracción de eyección preservada a las mujeres les va mejor. Las mujeres que utilizaban sacubitril/valsartán, un inhibidor de la neprilisina, les iba mejor teniendo fracción de eyección preservada. Un fármaco que se empezó a utilizar y se utiliza de forma muy habitual en fracción de eyección reducida, pero no tanto en fracción de eyección preservada. Por lo tanto, la fracción de eyección preservada en el riesgo cardiorrenometabólico y en la enfermedad cardiovascular sí que tiene un papel muy importante en la mujer. Y además, el grupo español CARESEN lo ha visto de la misma manera. Y resulta que las mujeres que tenían tratamiento con ISGLT2 se beneficiaban de forma pronta. Es decir, si tú das un tratamiento glucosúrico que además tiene una medida diurética, que además es nefroprotector y además te lo das a una mujer que está en riesgo de tener mayor insuficiencia cardíaca, porque es una mujer que tiene una fracción de eyección preservada, pero que tiene su obesidad y que tiene ya sus componentes de no tener alta actividad estrogénica, resulta que a la mujer le va mejor que al hombre. Le va mejor que al hombre en muchas de las terapias. Y fijaos lo último, la cuádruple terapia. ¿Cómo le va mejor a la mujer la cuádruple terapia? Pues sí, efectivamente, a la mujer le va bastante bien cuando tú utilizas tratamientos y los utilizas todos. Y fijaros en este estudio, igual, ocurrieron los mismos MACE.
pacientes que recibían tratamiento multifactorial, es decir, recibían aspirina, recibían estatina, recibían IECA y recibían otros tratamientos. En este caso no diversifican entre recibir o no y este GLT2, fijaros, los MACE muy parecidos. Y la posibilidad de vivir sin tener un MACE, 13,1 años para la mujer cuando tú la tratas con toda la tralla, 12 años para el hombre cuando le tratas con toda la tralla. Es decir, a la mujer le va bastante bien cuando la tratas con todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Creemos nosotras en el sistema? ¿Qué nos pasa? Porque hay tantas mujeres con enfermedad renal crónica. Y lo más importante, porque hay tantas mujeres que llegan a enfermedad renal crónica avanzada. Y que cuando llegan a enfermedad renal crónica avanzada, sobre todo si son diabéticas, les va peor incluso que a los hombres. Básicamente, y aquí es donde viene el género, nosotras tenemos una percepción de la calidad de vida diferente a la del hombre. Y fijaos, estos serían países, ¿vale? Estos son los países según lo que gana la gente, la renta per cápita, la capacidad, el poder adquisitivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaos, estos son los hombres que, bueno, están tristes, pero tampoco tanto. Pero fijaos las mujeres, ¿no? Cómo ella valora el impacto tan negativo que tiene la enfermedad renal crónica en ella, porque la mujer tiene un rol de cuidador que todos conocemos. Entonces, también hay que tener en cuenta esa clave de género de la valoración que hace la mujer sobre sí misma y sobre sus capacidades. Y fijaos aquí cómo incluso en mujeres con alto o bajo poder adquisitivo, con países de alto o bajo poder económico, la mujer percibe y la mujer tiene mayor cantidad de años de vida perdidos o una peor percepción de la enfermedad. Y un par de claves. Esto es un registro japonés, no es un registro español. Pero en un registro japonés, donde todo el mundo tiene acceso a todo, porque evidentemente no vamos a poner un registro de un low income country donde la gente no tiene nada, en un registro japonés resulta que las mujeres, independientemente de todo, no les estaban dando bien los tratamientos, no les estaban poniendo los tratamientos oportunos, no estaban con ISGLT2 comparadas con los hombres coetáneos que tenían el mismo enfermedad, la misma cantidad de filtrado glomerular, la misma edad, la misma situación de infecciones del tracto respiratorio, es decir, tenían una imagen en espejo y resulta que a las mujeres no les estaban dando la misma cantidad. La proporción de tratamiento con ISGLT2 era muy superior en los hombres y en las mujeres. Y no hablamos de cuando empiezan, hablamos de ahora. Y por último, en los Estados Unidos, donde sí hay diferencias, las mujeres tienen menor prescripción de estatinas, menor prescripción de aspirinas, hay ahí en los hipotensores menor prescripción de inhibidores del sistema renina-angiotensina y atención, mayor prescripción de diuréticos. Los diuréticos, como muy bien sabemos todos, es lo que damos cuando la cosa no va bien. Y hay que empezar a subir la fura, hay que empezar a subir los tratamientos, empiezan la sintomatología de insuficiencia cardíaca. Es decir, en poblaciones industrializadas, como puede ser la población norteamericana, resulta que a la mujer se le ofrece menos tratamientos que están, digamos, menos al límite, y, sin embargo, tienen más tratamientos que están al límite. Y, por lo tanto, y para terminar, es importante que tengamos en cuenta esas diferencias biológicas, esas diferencias de género y, sobre todo, que tengamos en cuenta que desde el punto de vista académico, los hazard ratios, los riesgos relativos, etcétera, etcétera, son similares. Es decir, no hacemos más daño y hacemos incluso en otras poblaciones mucho beneficio y más beneficio incluso de la que le hacemos a los hombres. Por lo tanto, y para terminar, la proporción de mujeres en prediálisis es muy alta, incluso más alta que de hombres. Existen diferencias, existe mayor expectativa. Las mujeres, la función renal está peor en los hombres, se declina más rápido, pero también los hombres tienen unos estilos de vida que las mujeres no tienen. Las mujeres van menos a ensayos clínicos, por lo tanto tendremos que hacer más ensayos clínicos con mujeres y ver cuáles son las diferencias reales una vez que los hagamos. Gracias. Gracias, Beatriz, por tu magnífica exposición. Y ahora, por fin, pues vamos a hablar de mi libro. Ahora ya vamos a hablar de trasplante. Y va a ser Pilar Fraile, jefa de servicio de Hospital Clínico de Salamanca, que nos va a ilustrar en este campo. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, no tengo conflicto de interés con esta presentación y este es el esquema que voy a llevar a cabo. Siempre que empezamos una charla sobre trasplante renal, empezamos diciendo que es el tratamiento de elección de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada porque ofrece mejores resultados en cuanto a supervivencia y en cuanto a calidad de vida si lo comparamos con la diálisis. Pero no debemos de despreciar el riesgo cardiovascular. El síndrome cardiorrenal ejemplifica la interacción bidireccional entre corazón y riñón. Existen diferencias por sexo y género, tanto en la prevalencia, en el diagnóstico y en la respuesta terapéutica que van a condicionar disparidades en el manejo clínico. Y, por tanto, abordar el síndrome cardiorrenal en el trasplante renal requiere integrar los avances diagnósticos y terapéuticos junto con una mirada de género para que aseguremos la equidad asistencial. Dependiendo de que la enfermedad primaria esté a nivel del corazón o del riñón, hablaremos de uno u otro tipo de síndrome cardiorrenal. Y como también todos sabéis, la supervivencia tanto de los pacientes como de los injertos en el trasplante renal ha ido mejorando a lo largo de los años. Pero nuestros pacientes tienen morbilidad cardiovascular, aunque es cierto que el perfil es beneficioso frente a estar en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. El problema cuando un paciente recibe un trasplante renal, el mayor riesgo absoluto es de volver a diálisis porque ese injerto no funcione. Pero existe también un riesgo aumentado de padecer enfermedad cardiovascular y de morir. Y este riesgo en la población trasplantada es hasta 5 veces superior al de la población general. El riesgo cardiovascular aumenta, sobre todo, el riesgo de mortalidad a partir del primer año post-trasplante. La enfermedad renal crónica, todos sabemos que es muy prevalente, entre el 9 y el 15% de la población general lo padece y la principal causa de mortalidad es la cardiovascular. En cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca es desconocida, se estima que es superior al 2% y aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen enfermedad renal tienen el doble de riesgo de morirse. Se estima que la prevalencia de síndrome cardiorrenal es superior al 1% y viene a ser el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Y qué ocurre con los pacientes que tienen síndrome cardiorrenal y están en lista de espera? Pues que tienen menos posibilidades de trasplantarse. Y cuando se trasplantan, bueno, pues se ha visto que existe una peor función del injerto, que existe más morbilidad y más mortalidad cardiovascular. Y los principales estudios de cohortes y estudios transversales llevados a cabo en población trasplantada dicen que la prevalencia de síndrome cardiorrenal en nuestros pacientes trasplantados es del 30 al 60%, nada despreciable. En cuanto a la fisiopatología, bueno, este es uno de los esquemas clásicos de la fisiopatología en la población general con síndrome cardiorrenal. Y existen peculiaridades en el trasplante renal. Sabéis todos que suele ser un fenotipo más congestivo, el riñón carece de cápsula renal, por otro lado, se transmite directamente la presión de la arteria ilíaca al riñón, pero los pacientes que son trasplantados mejoran ese fenotipo cardiorrenal y desciende la hipertrofia ventricular izquierda, disminuye el diámetro de la aurícula izquierda, mejora la disfunción diastólica, etc. Hemos visto que existen diferencias también en cómo cursa la insuficiencia cardíaca en la población general entre hombres y mujeres. Y este esquema se puede extrapolar a la población trasplantada. Las mujeres tienen una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, fracción de eyección preservada y los hombres tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a consecuencia de la mayor incidencia de eventos isquémicos. Los factores de riesgo cardiovascular afectan tanto previo al trasplante como post-trasplante, pero son diferentes. Previo al trasplante influye el sexo, si el paciente es diabético o no, la edad avanzada, el tiempo en diálisis, la hipertensión, si es fumador.
Y después del trasplante existen otros factores de riesgo, como es la disfunción del injerto, la proteinuria, la aparición de diabetes post-trasplante, la existencia de una fístula arteriovenosa funcionante. Y estos factores de riesgo se dividen en tradicionales y no tradicionales. Y hemos visto cómo en el trasplante el sexo masculino y la edad avanzada aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y si hablamos de hipertensión, ¿qué ocurre en nuestros pacientes trasplantados renales? Bueno, pues si estimamos la prevalencia de la hipertensión que los pacientes refieren en la consulta, viene a ser similar entre hombres y mujeres. Pero es que si les hacemos un mapa, la prevalencia de hipertensión es muy superior en los hombres y además está peor controlada. Por tanto, hay mucha hipertensión enmascarada y esto va a hacer que el abordaje de los pacientes veremos cómo debe ser diferente. Y también se ha visto en los principales registros que los varones consumen más IECA o ARA2, lo cual puede revelar que tienen más proteinuria, que sabéis que aumenta el riesgo cardiovascular. En cuanto a la dislipemia en el postrasplante, los resultados son muy heterogéneos y no dan claras diferencias entre hombres y mujeres. Algunos estudios pequeños sí que dicen que la prevalencia de hipercolesterolemia es superior en las mujeres. En cuanto a la diabetes mellitus, aparece la incidencia y la prevalencia de diabetes postrasplante es superior en los varones. Y respecto a los factores de riesgo no tradicionales, están la obesidad, y tanto las mujeres como los varones que reciben un trasplante ganan de peso, pero el perfil también es diferente y las mujeres ganan de peso nada más recibir un trasplante renal, mientras que el incremento de peso en los varones ocurre a partir del primer año del trasplante. La prevalencia de anemia ferropénica es muy superior en las mujeres, tanto a los 6 meses como a los 12 meses post-trasplante, y el hiperparatiroidismo persistente es superior en las mujeres y esto les va a condicionar un peor riesgo cardiovascular. Tendrán más hipertrofia ventricular izquierda, más disfunción endotelial, más dislipemia, resistencia a la eritropoyetina. Y luego existen factores de riesgo intrínsecos al trasplante, como es la inmunosupresión. Y la inmunosupresión, todos sabemos que condiciona la aparición de hipertensión, dislipemia, diabetes, disfunción endotelial, rigidez arterial, hipertrofia ventricular, proteinuria, glomerulopatía del trasplante, anemia o arritmias. El perfil más desfavorable lo ofrecen los esteroides y la ciclosporina. El tacrolimus y los inhibidores de mTOR condicionan un perfil intermedio y el perfil metabólico más favorable lo ofrece el belatacep, el micofenolato y la azatioprina. Pero es que el metabolismo farmacológico también difiere en hombres y mujeres y así los anticalcinurínicos e inhibidores de mTOR tienen mayor aclaramiento en mujeres, los antimetabolitos tienen mayor aclaramiento en hombres y los glucocorticoides tienen un menor aclaramiento en mujeres, lo que condiciona que estén más expuestas a sus efectos secundarios. Vamos a hablar ahora de los aspectos sociales de la adherencia y del rechazo. Hemos visto cómo los hombres evolucionan más rápido a enfermedad renal crónica, que los hombres tienen una mayor incidencia de enfermedad renal crónica terminal, que las mujeres son incluidas en lista de espera con menos frecuencia y una vez que se incluyen en lista de espera, esperan más tiempo para trasplantarse. Y los hombres obtienen un trasplante con más frecuencia. Por otro lado, si hablamos del trasplante de vivo, todos sabemos que las mujeres donan riñones con más frecuencia. Y en cuanto a la respuesta inmune, pues se ha visto que la respuesta inmunitaria es superior en las mujeres, lo que va a condicionar una menor supervivencia del injerto a corto plazo. Hemos hablado del efecto beneficioso de los estrógenos y es que se ha visto que protegen al riñón frente al daño de isquemia-reperfusión, lo que va a condicionar una mayor supervivencia del injerto renal a largo plazo. Cuando las mujeres son donantes, existe una menor masa nefronal y si el receptor es varón, va a quedar condicionado por ello. En cuanto a la edad biológica, se ha visto que las mujeres más jóvenes tienen mayor riesgo de fracaso del injerto y en las mujeres mayores mejores resultados. Y ahora después veremos por qué.
las mujeres de entornos socioeconómicos más bajos también tienen peores resultados y tasas más elevadas de pérdida del injerto. Cuando un hombre dona un riñón a una mujer, se ha visto que desarrolla más anticuerpos y este efecto es sobre todo a partir de los 45 años. Cuando la mujer es una receptora mayor de 45 años, la supervivencia del injerto viene a ser superior a la de los varones. ¿Y qué decir de la adherencia terapéutica? Pues las mujeres refieren que tienen más adherencia terapéutica, pero si evaluamos los niveles de tacrolimus, estos están más estables en los varones. Vamos a hablar de la perspectiva transgénero, y es que existe un número creciente de candidatos transgénero con enfermedad renal crónica terminal, y la terapia hormonal tiene efectos cardiorrenales. Así, los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis venosa y del injerto y de infarto agudo de miocardio. La testosterona aumenta el riesgo de eritrocitosis. Las cirugías pueden condicionar estenosis uretrales, infecciones del tracto urinario y riesgo de fracaso renal agudo. Pero es que además monitorizar la función renal conlleva errores porque la terapia hormonal modifica la masa muscular y la creatinina. Y además hay interacciones farmacológicas y es que los estrógenos interaccionan con los anticalcinurínicos. Además, las personas transgénero, el 70% tienen comorbilidad psiquiátrica y esto va a condicionar que tengan una peor adherencia y más rechazo. Este esquema resume muy bien el abordaje logístico que tenemos que llevar a cabo en la población trasplantada renal. Una primera fase preventiva de identificación de factores de riesgo cardiovascular, una segunda fase de reconocer la enfermedad cardiovascular con un equipo multidisciplinar y una tercera fase de investigación e innovación prescribiendo medicación de acuerdo a los factores de riesgo. Los nefrólogos repartimos juego y somos los coordinadores en este equipo. Los endocrinólogos deben de controlar el síndrome metabólico y la diabetes. Atención primaria, prestarnos la ayuda a la continuidad asistencial, monitorización analítica y de presión arterial. La enfermería de trasplante encargada de la educación y de la adherencia. Y cardiología, estratificar el riesgo cardiovascular, promover la rehabilitación cardíaca y realizar ecocardiogramas periódicos. Y el itinerario asistencial debe ser diferente, de acuerdo al periodo postrasplante en el que nos encontremos. En una primera fase nos centraremos en el control metabólico y la educación. En una segunda fase, en el diagnóstico de diabetes mellitus postrasplante y estabilización cardiovascular, haciendo test de sobrecarga, glucemias, hemoglobinas glicosiladas, ajustando la inmunosupresión, balanceando riesgo de rechazo, riesgo de diabetes postrasplante, mapas si existe discordancia en la clínica y control metabólico. Una tercera fase con estabilización metabólica y cardiovascular que implicará cribado de la glucemia, de la presión arterial, ecocardiograma si existen síntomas o hipertensión resistentes, control metabólico y control de la adherencia terapéutica. Y más allá de los 12 meses, una prevención cardiovascular y renal sostenida con un cribado anual de diabetes, lípidos, anemia, metabolismo mineral y óseo, ecocardiograma cada 12-24 meses o según clínica, un mapa anual y adherencia. Pero es que hay que personalizar este seguimiento y este itinerario por sexo y género. Y en las mujeres, los ecocardiogramas se centrarán en evaluar la disfunción diastólica. Prestaremos especial atención a la anemia y ferropenia, a la dislipemia y a la obesidad, al cribado y tratamiento precoz con paratiroidectomía o cinacalcet del hiperpara persistente. Haremos un ajuste precoz de la inmunosupresión y para monitorizar la adherencia en las mujeres utilizaremos los niveles de inmunosupresión. En los hombres tendremos que hacer un cribado cardiológico centrándonos en la isquemia y en la fracción de eyección que suele estar reducida. El control endocrino debe centrarse en la diabetes postrasplante y en el síndrome metabólico. Habrá que hacer mapas para diagnosticar esa hipertensión que aparece enmascarada, un control estricto de la hipertensión y de la proteinuria y llevar a cabo programas estructurados de adherencia. Y todo abordaje logístico necesita ser medido y deberíamos de establecer indicadores de calidad
de la continuidad asistencial, del control hemodinámico, del riesgo metabólico, de la adherencia terapéutica, de las complicaciones metabólicas y de la eficiencia y coordinación. Para finalizar, decir que el síndrome cardiorrenal en el trasplante renal es una complicación prevalente con factores propios del mismo, que el abordaje debe ser logístico y multidisciplinar, que la perspectiva de género es esencial y va a condicionar rutas asistenciales diferenciadas, que la calidad del abordaje logístico siempre debe medirse y que integrar la perspectiva de género en los protocolos cardiorrenales tras el trasplante es imprescindible y no es una opción para garantizar la equidad y mejorar los resultados. Esto es todo. Muchas gracias. Y este es nuestro vídeo. Muchísimas gracias, Pilar. Quiero Gracias. invitar a los 4 ponentes a subir. Necesitamos 2 Sí. sillas porque somos 6. Gracias, Marco. Vale, cogemos- será no sé más si fácil cogemos coger esa. una de aquí. Cogemos de ahí Entonces- mejor, más fácil. Sí, Gracias. Somos multitud. Yo lo primero que quería es agradecer a los 4 ponentes. Repito, haberos ajustados también al tiempo porque ahora tenemos 25 minutos para conversar, que a veces es cuando se sacan las mejores conclusiones y sobre todo por haber dado... yo muchas veces en el grupo de género y salud renal hablamos de ponerse... ¿No se me escucha bien? Para ellos, perdón. A ponerse las gafas de sexo y género. Yo creo que es lo que hemos conseguido con estos 4 magníficos ponentes. Buscamos desde el grupo de género trabajar transversalmente con otros grupos de trabajo para sensibilizaros a todos los nefrólogos y cada vez que estéis viendo a los pacientes, que penséis, como nos han dicho muy bien ellos 4, qué tenemos que hacer diferente en función de si esta persona es hombre o mujer o, como muy bien han comentado todos, el género. Esta perspectiva social que nos hace muchas veces modificar estos tratamientos. Entonces, comenzando por el diagnóstico, si tú pudieras cambiar, voy en un segundito, pudieras cambiar algo en la consulta mañana, una sola cosa, en función de la perspectiva de sexo y género, ¿qué incluirías en este diagnóstico, en este cribado? Yo creo que lo primero es la concienciación, es decir, el saber que hay pruebas que quizás las pedimos de rutina y no van a tener la misma rentabilidad en nuestras pacientes si son mujeres o si el paciente es hombre. Entonces, que a veces vamos muy sistemáticos pensando que medir ciertos marcadores o hacer ciertas pruebas de rutina nos van a dar el diagnóstico, sino decir, esta persona que yo tengo enfrente, ¿cómo le hago la medicina personalizada? Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar, la mentalidad. Y yo creo que hacer ese cambio y tener ese clic te va a hacer tomar decisiones terapéuticas y de cribado que sean más asertivas. Pero, si tuvieras dinero y pudieras incluir un biomarcador... Mirada cardiorrenal, hombre-mujer. Yo creo que no existiría uno en concreto. Yo creo que debería existir un protocolo diferenciado entre hombre y mujer y adaptarnos a un protocolo diferente. Yo no confío en hacer solo una estrategia de cribado, sino que debe ser un abordaje integral. Quería simplemente hacer un comentario, sin buscar biomarcadores raros. Yo creo que, y se hablará probablemente, creo que a las 12 hay una sesión, se van a presentar los resultados del CONREN, sobre la prevalencia de insuficiencia cardíaca en enfermedad renal crónica, verdad que no incluye pacientes trasplantados. Simplemente lo digo porque muchas veces lo que se ve que es un infradiagnóstico de insuficiencia cardíaca preservadas respecto a la reducida. ¿Por qué? Porque la reducida es muy fácil, porque la clínica es muy evidente, y la preservada no. La disnea, la paciente obesa que dice, no, esto... Entonces, y esto hace que el infradiagnóstico sea sobre todo en las mujeres, que son las que más tienen insuficiencia cardíaca preservada. Entonces, a lo mejor el hecho de utilizar un marcador que ya tenemos en todos los hospitales, como es el BNP, de forma rutinaria en la consulta de enfermedad renal crónica, nos ayuda a poder diagnosticar antes y mejor justo las mujeres que tienen
insuficiencia cardíaca preservada y a lo mejor tienen unos síntomas que es difícil poder orientar. Le vamos a dejar a Domingo, ¿no? Sí, Domingo. Para que te puedas sentar. Sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a todos los ponentes, ¿no?, por estas charlas tan magníficas. Y yo me pregunto, me hice una pregunta oyéndoles, ¿no?, y es que el hígado graso no alcohólico es uno de los motores, ¿no?, este síndrome cardiometabólico. Y la pregunta es, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Y estos cambios hormonales que se producen posmenopáusicos pueden influir en la aparición de ese hígado graso en las mujeres y condicionar una mayor mortalidad o mortalidad cardiovascular. Marco, yo creo que tú... Bueno, la pregunta es muy pertinente y probablemente, efectivamente, como la distribución de la adiposidad es muy diferente de lo que es en la mujer, sobre todo durante la fase menopáusica, probablemente sí que tenga una relación con lo que es también el hígado graso y que esto pueda tener implicaciones. A nivel de pronóstico es muy difícil porque es verdad que la mayoría de las evidencias, y yo creo que es una de las grandes limitaciones que tenemos, la mayoría de las evidencias es que nos basamos en modelos animales. Entonces, todo lo que es... lo hemos visto después, es difícil también hacer una correlación con tratamientos porque nos llevamos a veces sorpresas que lo que nos parece esperable, resultados a determinados fármacos, después realmente no se manifiesta, que puede ser porque efectivamente hemos seleccionado, hemos reclutado mal los pacientes, por lo cual no se puede analizar. Por lo cual, aunque haya probablemente una base científica, biológica, donde las mujeres, sobre todo en menopausia, tengan más hígado graso relacionado a lo que es un síndrome metabólico más bien peculiar por su sexo, es difícil saber responder que esto tenga después a nivel de tratamiento un resultado diferente. Yo desconozco que los resultados por ejemplo, de los AGLP1 en hígado graso hayan tenido diferencias por sexo. No los tienen. O sea, quiero decir, no los tienen, pero probablemente no los tienen por el porcentaje incluido de pacientes en los ensayos clínicos. Y luego yo creo que a lo mejor sí que es cierto que desde el punto de vista poblacional, porque estamos hablando de hígado graso y no tanto de enfermedad renal o de enfermedad cardiovascular, hay muchas mujeres, y esto a lo mejor se puede llegar a hacer en ensayos en práctica en vida real, en real world data, porque hay muchísimas mujeres que han entrado en la rueda de la semaglutida o en la rueda del tirzepatide por obesidad. Por obesidad, sin patología más o menos acompañante. Entonces, a lo mejor esos datos sí que nos van a dar una idea, pero tampoco se ha medido el grado de fibrosis en esa población. Lo que está hecho, no hay diferencias significativas. Y, de hecho, me ha costado mucho encontrar publicaciones, porque, claro, y eso es una cosa también importante, para la mujer, además, no se publican los resultados negativos. Y como no se publican los resultados negativos, pues no los conoces. Muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más. Sí, Secundino. Conectando con el comentario del hígado graso, nosotros hemos participado en el SOUL y en el FLOW. Tenemos un equipo de bioimpedancia que mide hígado graso y en todos los que tomaron fármaco redujeron del estadio, la mayoría eran estadio 4 a estadio 2. Eso es lo que de hígado graso. ¿Y las mujeres? O sea, ¿hubo diferencias? ¿No viste nada distinto? No hubo diferencias bueno, había más hígado graso en las mujeres porque también, que yo discrepo contigo, porque por lo menos en mi caso participan mucho más las mujeres en los ensayos clínicos que los hombres. Me llama la atención, pero bueno, tú lo has dicho. También es que eso, por ejemplo, es importante y es la localización geográfica de donde está cada uno. Claro. O sea, si tú vives en una zona más pequeña, más cómoda, más pequeña y más cómoda. Sí. No es lo mismo que si tú vives en Madrid. Si tú vives en Madrid y eres una señora que tiene que ir a recoger a los nietos, pues a lo mejor la hora no te viene bien. Pero si vives a 5 minutos del colegio de tus nietos, a lo mejor la hora ya no te viene tan mal. Y eso es género, no es sexo. Yo tengo población de 90.000 habitantes que son rurales, tienen una estructura, vamos a llamarle piramidal, todavía patriarcal, donde el abuelo sigue siendo el rey o la abuela es el señor de la familia. La participación de las mujeres, te puedo decir que las pocas negativas a participar han sido de varones. Las mujeres son las primeras que se apuntan. E incluso me dicen
cuando hay otro ensayo para participar, cuando se acaba uno. Pero sí que es cierto que el hígado graso, que es un tema terriblemente apasionante, predomina en las mujeres, por lo menos en nuestra área, sobre todo que tiene un grado de inflamación, como hemos visto esta mañana en uno de los astras que hemos presentado, uno de los pósters, y que también tienen un tema muy importante, una edad vascular muy superior, más de 20 años de edad vascular superior a la de los hombres. O sea que, ojo al parche, que son datos sacados en este año. Eso es lo que... Y que sí que, por ejemplo, con la SEMA ha reducido... Los que han tomado SEMA se nota enseguida, porque además pasan de estadios 4, 3, 4, que son la mayoría, a estadios 2. Nada más. Muchas gracias. ¿Yara? Bueno, enhorabuena por las charlas espectaculares. Quedó muy claro en las primeras charlas que hay más mujeres de manera global, todo el mundo, más mujeres con enfermedad renal crónica que hombres. Pero sabemos que más hombres se trasplantan y más hombres están en diálisis. Yo quería saber la explicación, bueno, de todos, ¿no? Científica, socioeconómica. ¿Por qué tenemos más hombres en terapia renal sustitutiva si hay más mujeres con enfermedad renal crónica que hombres? Llegan más. ¿Quieres contestar tú? Sí, Pilar, ¿quieres? Sí. Hemos visto que los hombres progresan más rápido y esa es probablemente la causa de que ellos estén más en enfermedad renal crónica terminal. Debido a que las mujeres la progresión es más lenta, probablemente haga que el pool de enfermedad renal crónica influida por sexo sea superior en las mujeres. Eso es la justificación que encuentro. Sí, efectivamente. Sí, no hay otra. No. Tenemos la justificación biológica. Y luego tenemos una cosa que a mí me llama mucho la atención, que era lo de la medida y el área corporal. Y cuando Esteban Porrini ha medido con su Ioexol la medida real en las mujeres, pues es que sí que dista. Y es que además dista a veces bastante, con lo cual a lo mejor estamos sobredimensionando o el CKD3, el G3 en las mujeres, y a lo mejor las mujeres están mejor de lo que parece que están. Sí, se te lleva. Las mujeres están mejor de lo que parece que están. Y luego después está la otra parte, que es la parte relativa al género. A mí cuando miré lo de la población japonesa me llamó mucho la atención, pero realmente la población japonesa sigue siendo una población donde el hombre es bastante más potente que la mujer y también tiene relación con eso. Con lo cual yo creo que hay una doble vertiente, esta y que las mujeres, y en eso sí que lo han visto en la ERA, que las mujeres van más a tratamiento conservador. Se tiran más hacia el tratamiento conservador en determinadas edades y rangos de la vida. Yo creo que ahí es fundamental la parte de la percepción de la enfermedad en la mujer. Yo creo que es como en la lista de prioridades lo último. Entonces, no dan esa percepción de enfermedad, no consultan, no le dan ese rango de importancia y eso no las posiciona por delante en esa necesidad, porque ellas mismas están anteponiendo las necesidades en ese rol que había mencionado Beatriz de cuidadora, y que eso hace que sean menos visibles y que tengan menos accesibilidad. Entonces es donde el género tiene un rol fundamental, a pesar de que el sexo pues tenga estas diferencias. Pero yo creo que ahí es donde debemos de incidir, y nosotros que estamos del otro lado debemos de capturar eso de forma más precoz y explicarle a la mujer ese riesgo que tiene, esa educación de decir, tú parece que como los estrógenos los tienes un escudo y que nunca te va a pasar nada, pero sí que te va a pasar, y que cuando te pase tienes que estar atenta a esa mirada, porque son síntomas tan pequeñitos que no los vas a notar y te va a parecer que no tienes nada, pero que sí lo tienes. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo quería felicitaros a todo el simposio, me ha parecido interesantísimo todas las charlas.
Yo quería preguntarle a Pilar sobre, bueno, esto que comentaba Yara respecto a por qué hay menos porcentaje de mujeres que se trasplantan. Si hay alguna explicación también por hipersensibilidad de la mujer durante el embarazo o no sé, o que las mujeres están más hipersensibilizadas que los hombres. Esto por una parte. Y luego hay otra cosa que me ha parecido súper interesante, porque he estado mirando yo también sobre el tema y realmente he visto muy poco publicado, y me ha parecido muy interesante el hecho de que haya más hiperpara en las mujeres post-trasplante que en el hombre, porque sí que se sabe que teóricamente, ¿no?, el déficit estrogénico puede regular un poco el set point de calcio de la glándula paratiroidea. Entonces, cuando las mujeres posmenopáusicas, bueno, pues parece que sí que puedan tener algo más de hiperplasia glandular, pero es algo como que me había quedado muy teórico, ¿no? Y bueno, ese dato me ha parecido interesante. No te sé decir bien, no he revisado la causa del hiperpara persistente porque es más prevalente en las mujeres trasplantadas. Sinceramente no te puedo decir. Cuando encima aparece antes en los varones con enfermedad renal crónica. Ahí no te sé decir. Y luego, respecto a por qué las mujeres se trasplantan, yo creo que el fenómeno está en la sensibilización. Uno se sensibiliza de tres maneras y una de ellas es los embarazos. Entonces, yo creo que eso es el motivo fundamental, que me lo has contestado tú, de que condiciona que las mujeres, una vez estén en lista de espera, se tarden más en trasplantar. La PTH también lo has dicho tú, lo de la PTH, las mujeres que se trasplantan. Sí, que es una cosa que menopáusicas. Bueno, un comentario, ¿no?, de agradecer también ese dato, porque yo realmente estaba buscando y he visto muy poca evidencia al respecto, ¿no? O sea, que la explicación parece un poco esa, pero que hay poco publicado al respecto, ¿no? Y que es interesante saber si hay diferencias de género, pues por ejemplo en paratiroidectomías post-trasplante, bueno, pues que no se ve, ¿no? Que es una cosa que estaría muy bien también investigar en el futuro. Gracias. Hay pocas paratiroidectomías ahora post-trasplante, ¿no? Con el Cinacalcet ya tenemos pocas, salvo las intolerancias. Sí, exacto. O simplemente en el manejo médico, ¿no? O ver realmente, ¿no?, este hiperpara, si realmente está a peor control en la mujer o no. Y luego hay una cosa clara. Yo creo que es verdad que en el post-trasplante inmediato nos centramos en otras cosas y retrasamos muchas veces el tratamiento de cuestiones como el hiperparatiroidismo, ¿sabes? Cuando les condiciona mucha enfermedad cardiovascular futura o un mal manejo, o sea que... Yo siguiendo con este comentario que habéis hecho, me ha encantado la tabla que has puesto al final de seguimiento, pero has puesto hombres, mujeres. Yo tenía una pequeña sugerencia, y lo hemos comentado antes, tendríamos que poner mujeres premenopausia, pues, posmenopausia. Está claro, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, tendríamos que tener conclusiones de todos. Una mirada un poquito diferente en función de la y no solo de la edad, porque sabemos que muchas de nuestras pacientes hacen menopausia precoz. O sea, que no pongamos este dintel en los 40 porque muchas de nuestras... Y seguramente porque no lo miramos. O sea, tendremos que empezar a mirar en consultas externas cuál es el estado hormonal, como ha comentado muy bien Marco, de nuestras pacientes, para diferenciar en qué momento están. Y en función de esto, pues ajustar por el riesgo cardiovascular y ajustar los tratamientos. Creo que hay otra pregunta aquí. Gracias. Hola, muchas gracias. Ha sido muy bueno el simposio. Quería preguntar un poco sobre creatinina y cistatina C. No sé si nos aportará un tema para la estimativa de la función renal, la discrepancia, o si nos aporta algo más, especialmente en mujeres, el estimar función renal con cistatina C, o incluso ver la ratio de la discrepancia entre creatinina y cistatina C. Dejo un poco abierta. Sí, como no, creemos que es importante en la subpoblación femenina redirigir la mirada a la cistatina C, sobre todo en ese fenotipo congestivo que nos lleva a errores de interpretación de diagnóstico, incluso hay bibliografía publicada al respecto, y ya no solo en medir creatinina o cistatina, sino en las fórmulas de estimación glomerular, que yo creo que también es otra mirada a cómo debemos avanzar y dar paso a las nuevas fórmulas de estimación en pacientes o subpoblaciones femeninas o población mayor.
No, yo realmente no nada más que añadir, pero si no había ninguna pregunta, yo quería quiero hacerme una pregunta a mí mismo, darse el canto a los dientes porque no tengo respuesta, pero que a lo mejor también hacer partícipe, porque yo creo que es algo que yo me he planteado durante la preparación de la sesión, y además las evidencias realmente son contrarias. Y le estamos hablando que la mujer durante la fase reproductiva tiene como unas superhormonas que lo protege de todo, tanto el perfil cardiovascular, el perfil renal, que el estrógeno. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y por qué entonces no le damos estrógeno cuando lleguen en la fase de la menopausia? Esta era la siguiente pregunta que yo iba a hacer. Es un tema controvertido. Y realmente darse un canto a los dientes, porque sabemos que el estrógeno oral ha salido rana en varios estudios, además con un aumento de riesgo cardiovascular. Tú has comentado algo, riesgo de aumento de eventos isquémicos, Entonces ya hay algo que me planteo mucho, que digo, claro, pero, o sea, todo lo que pasa en modelos animales no tiene nada que ver con lo que pasa en modelos humanos, o ahí hay algo no cuadra, ¿no? Entonces lo digo para comentarlo, hay pocos estudios, pero yo creo que sí que podría tener su papel. Por esto y probablemente a lo mejor el plantearse un timing diferente, o sea, introducir una administración diferente, donde los estudios clásicos iba estrógeno oral, muchas dosis, equinos. Lo digo porque, claro, también me gustaría poco transmitirlos a los demás, porque los estudios que los estrógenos aumentan el riesgo cardiovascular, todos tenemos muy claro, sobre todo quien ha vivido la publicación de los ensayos clínicos en su momento, y esto no están contando que el estrógeno viene bien para todos, pero que a lo mejor ese estudio no estaba mal hecho. Me alegro que hayas hecho este comentario, ya tengo micro. Porque estos estudios, la verdad, que tienen ya muchos años. Y justo ayer en la reunión del grupo de género ha salido este tema. Vamos a meternos en estudiar un poquito mejor qué podríamos hacer en estas pacientes menopáusicas. Beatriz está también muy involucrada, así que cuenta. Han salido estudios en endocrinología que contradicen los estudios anteriores realizados. Exacto. Porque también los estrógenos que se daban y la formulación que se daba era diferente a la que se da ahora. Entonces, ha habido cambios también en la formulación y la galénica de los estrógenos que se daban. Se decía que aumentaba el riesgo cardiovascular, se decía que aumentaban la generación de tumores en la mujer. Y resulta que no solo no ocurría, sino que parece que incluso podrían llegar a tener algún tipo de efecto distinto. También es verdad que las mujeres en las que les generaba un incremento de tumores eran mujeres que ya tenían el tumor, es decir, que ya tenían celularidad anómala, y esa celularidad lo que hacía era aumentar más, como también puede aumentar en una mujer premenopáusica el hecho de tener una neoplasia una neoplasia pues, tanto uterina como ovárica. Pero es verdad que ahora hay estudios que son diferentes. Lo que pasa es que el problema es que dar estos fármacos a pacientes con enfermedad renal crónica o sea, las agencias reguladoras, yo no sé cuánto de positivas van a ser en ese sentido, y que medir los estrógenos y la capacidad, es decir, la menopausia, premenopausia, perimenopausia, es muy difícil, porque hay que hacerlo en un momento concretísimo del ciclo, y además en la mujer que está en perimenopausia, ese ciclo ya también está a la virulé, con lo cual tampoco es tan fácil hacerlo. Y de hecho se mide nada más que en mujeres que tienen muchísima sintomatología para ver simplemente cuánto tiempo les queda realmente de reserva ovárica hasta la menopausia real. Entonces es difícil. Sí, pero sin meternos siquiera en estudios, tener en mente que la mujer que llega a una menopausia precoz se puede beneficiar de ese tratamiento porque le vas a alargar la protección unos años, yo creo que nos lo podemos plantear, algo que no hacemos, que no lo pensamos, que no. ¿Usted tiene la regla? No, y tiene 40 años, pues aguanta, ¿no? Quiere decir que lo preguntemos y lo pensemos. Coge, Beatriz. Comentaba Beatriz que habría que tener cuidado con pacientes... ¿Alguno hace preservación ovárica en mujeres que van a estar sometidas a tratamiento con ciclofosfamida? ¿Alguien hace consejo de preservación ovárica? Porque eso es súper importante. Pues claro, no todo el mundo lo hace. La mayor parte de la gente ve las semilunas, echa a temblar y engancha con lo que encuentre. Y luego es una mujer que le has mermado no solo la capacidad reproductiva, sino que va a hacer una menopausia ya. Bueno, creo que ya no. Entonces, estamos ya a punto de cerrar. Yo creo que terminando con este comentario que hemos hecho en pausa, necesitamos incluir y empezar a estudiar este tema y sobre todo individualizar, ¿no?
conseguiremos pacientes para ensayos clínicos y si no nos iremos a Galicia a buscarlos. Bueno, pero es que Tino es un caballero. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y un placer.